Muy buena tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos a este evento en el marco de nuestro coloquio de primavera Suayed, rumbo al mercado laboral, habilidades y competencias. En este evento nos acompaña Liz Montejano. Ella es de la Ciudad de México, aunque ahora reside en Puerto Vallarta. Estudió la carrera de arquitectura, también tiene una maestría en tecnología de la arquitectura y está estudiando la licenciatura en enseñanza de español como su segunda carrera. Tiene 10 años como arquitecta en supervisión de proyectos y planeación territorial, 6 años como profesora universitaria de arquitectura y diseño de interiores y 5 años como profesora de español. Y nos estará presentando el tema, el emprendimiento en la docencia de lenguas, caso de español para extranjeros en Puerto Vallarta. Le cedemos la palabra y muchas gracias, Liz. Um, ok, bueno, mi presentación está enfocada en proporcionar la información más útil posible, lo más práctica para las personas que van a egresar de la carrera, a fin de que tengan referencias reales sobre lo que sucede una vez que se inicia ya la vida laboral. En mi caso, pues tengo la fortuna de contar con dos visiones de lo que significa estar en el mercado laboral, porque como comentó el coordinador, pues primero estudié arquitectura y ahora estoy como maestra de español. Y primero les quiero hablar de cómo fue esa trayectoria. Eh, yo estudié primero una licenciatura de 5 años en arquitectura. Casi al final de la carrera yo inicié mi trabajo en supervisión de obra y francamente pues me encontré con un mercado de trabajo que no era lo que la expectativa, no cumplía con los ideales con los que se había iniciado la carrera, lo que se me había explicado, lo que se me había dicho, o lo que yo había visto o creído que era ejercer la arquitectura. Y francamente, pues sí, sí me desilusioné bastante. Y entonces decidí estudiar una maestría y como para cambiar la perspectiva. Y sí, sí me proporcionó más herramientas, pero el mercado laboral seguía siendo tenía las mismas características donde no había espacio, por ejemplo, en mi caso, como para el diseño, sino que estaba todo restringido a la supervisión de obra, que no era mi objetivo inicial. Así que justo cuando acabé la maestría, decidí mudarme a la ciudad de Puerto Vallarta. Desde entonces vivo aquí, desde finales de 2009. Y uno de los trabajos con los que inicié fue de profesora en la Universidad de Guadalajara. Y a partir de ahí tuve más contactos y me vinculé con arquitectos de la zona y comencé a aplicar lo aprendido en la maestría, que fue planeación territorial. Pero yo creo que, francamente, pues no había sido lo mío desde el principio. No, la verdad es que no me llenaba. El medio de la arquitectura es un tanto complicado en cuanto a inestabilidad, por ejemplo. Eh, Muchas veces se trabaja por proyectos o si eres contratado, pues no, bueno, contratado entre comillas, porque no tienes un contrato fijo y a veces estás como freelance. En fin, no tienes ningún tipo de beneficios ni certeza laboral de ningún tipo. Pues era algo que a mí no me gustaba. Entonces yo lo que hice fue pues emprender por mi cuenta y adaptarme mucho más a las circunstancias de Puerto Vallarta, porque debo mencionar que cuando yo llegué a Puerto Vallarta, pues yo venía con la mentalidad de la ciudad, de cómo se manejan las cosas en la ciudad, que son pues estáticas, vamos, son permanentes. Aquí en Puerto Vallarta hay temporada baja y alta y la economía sí depende del turismo. Así que yo realicé emprendimientos o con diseño de artesanías en madera y fue muy gratificante esos años. Aprendí muchísimas cosas, aprendí cuestiones de uh, como de manejo de negocio, de finanzas, planeación, muchas herramientas que no se nos enseñan en las licenciaturas, desafortunadamente, y yo los aprendí poco a poco, por mi relación con el cliente,
identidad corporativa, todo eso, pues yo lo fui desarrollando y me sirvió muchísimo. Después, hubieron 2 eventos que hicieron un cambio ya definitivo, que fueron, bueno, antes de eso, debo mencionar, me estoy saltando un paso. Cuando yo estaba en esa época, dijo, o sea, sí me encanta y todo, pero mi proyección a futuro es muy limitada. Entonces, empecé a enfocarme en qué me gustaría hacer respecto a las oportunidades del medio. Entonces, lo investigué muchísimo, muchísimo, reflexioné y di con la carrera de enseñanza de español. Y en un momento más les explico cómo es que determiné que debía hacer eso. Pero finalmente ya lo estudié y me dediqué por completo, ya de lleno hace como 3 años más o menos, fue definitivo. Ahora les voy a explicar cómo es que se dio de esta última parte, o sea, esta última fase que ya nada más hablo de la enseñanza de español. Como les explico, aquí en Puerto Vallarta tenemos condiciones muy particulares del medio. Les explico que es sí, por temporadas. La temporada alta va de noviembre a abril más o menos. Entonces hay que aprender a manejar, por ejemplo, el dinero. Hay que ser muy, muy administrado porque vas a recibir mucho más dinero en la temporada, pero ese es el dinero que vas a recibir para todo el año, por ejemplo. Es un poco complicado eso también. Puede ser como un tanto agradable porque si te administras muy bien, pues puede tener meses donde se trabaja menos y tienes más oportunidad de descanso. Bueno, unas por otras, ¿no? Entonces yo me puse a analizar cuáles eran mis oportunidades con respecto a lo que ya existía y el tipo de clientes que yo podía tener. Antes de yo definitivamente lanzarme a estudiar la carrera, hice un experimento. Como yo ya daba clases en la universidad y yo tenía experiencia académica, pues simplemente imprimí unos folletos, unos trípticos, los repartí, donde yo vendía mis artesanías, y yo imprimí 10, yo solamente repartí 6 y me llegaron 3 alumnos. Dije, perfecto para mi experimento. Así que primero verifiqué si realmente a mí me gustaría dar clases y si había demanda. Y bueno, sí había demanda, porque de 6 folletos que se convirtieran en 3 alumnos permanentes, pues es bastante. Entonces, me di cuenta que sí me gustaba hacer eso y que había demanda. Una vez que tuve eso, hubo una segunda etapa, porque dije, esta vez no me vuelve a pasar como con la arquitectura, que solamente pensé en lo que yo quería estudiar y con como aspecto idílico de lo que significa una licenciatura, sino realmente qué implicaba esta carrera y yo qué tenía de mi lado o a mi favor para emprender este nuevo proyecto. Entonces yo fui muy crítica conmigo mismo sobre mis propias capacidades y con los recursos con los que yo ya contaba. O sea, yo, por ejemplo, en mis recursos, pues yo contabilicé, por ejemplo, que sabía un poco de francés, que ya sabía el inglés, que lo pude perfeccionar en toda mi época que estuve yo vendiendo con los extranjeros. Contabilicé todo lo que yo había aprendido de negocios y todo lo que había experimentado como arquitecta. Y eso yo lo junté y eso fue lo que también ofrecí a mis alumnos. Me di cuenta que yo también tenía un valor por toda la carga antes acumulada. Entonces ya con eso, pues, como les explico, inicié la carrera en el 2018. Mi experimento lo hice como de 8 meses, luego sí, ya me lancé a la carrera. Seguí con muy poquitos alumnos. No pretendía más porque realmente no podía atender tanto al mismo tiempo. Y en esta gráfica lo que les quiero mostrar es cómo se dio mi crecimiento desde el 2018, que fue mi experimento. A finales mitad de 2018 empiezo a estudiar. Y desde entonces yo lo que hago es, primero, hacerlo todo muy sencillo porque estaba yo estudiando y como explico, no podía atender tanto. Y poco a poco, hasta fui abonando más y más recursos, es decir, fui invirtiéndole poco más de recursos y de tener al inicio 3 alumnos. Cuando yo me decidí a hacer las cosas, pasé
Eso ya fue en la pandemia, además lo hice cuando justo fue la pandemia, así que mi crecimiento real fue una vez que terminó la pandemia y actualmente cuento con 15 alumnos. Son clases particulares de español, o sea que sí es un buen número de alumnos. De hecho, ya al límite de no poder manejar más alumnos. ¿Cómo se logró este crecimiento? Bueno, cuando viene la pandemia, fue un momento decisivo entre dónde poner toda mi atención y apostarle a lo seguro, porque por las condiciones de la pandemia no iba a poder, no iba a poder vender más al público, así que me decidí definitivamente por mi proyecto de dar clases, adelantarlo, porque mi proyecto pues era hasta terminar la carrera, no antes. Pero bueno, le aposté y lo que hice fue dedicar en el verano, que era la temporada baja, como yo ya tenía conocimientos de programas de diseño y yo lo había aprendido en la maestría cómo desarrollar páginas web, pues me puse a hacer mi página web, mis tarjetas de presentación, arreglé mi espacio y todo para recibir alumnos. Fue lento al principio para incrementar los alumnos. Yo saqué cuentas de cuánto era el mínimo necesario para subsistir. Mi número eran 6. Logré 7. Dije, perfecto, bueno, por lo menos ya puedo comer. Y después tardó un poco de tiempo en posicionarse en la página web y alcanzar un crecimiento orgánico en Google Maps. Y eso, la verdad, es lo que más me ha traído alumnos. En las reseñas de Google tengo ahorita como 23 reseñas, todas con 5 estrellitas, que la verdad es mi carta de presentación con los alumnos. Ahora, desde ese momento yo lo que hice, primero fue, bueno, yo inicialmente daba clases en línea y yo iba a la casa de las personas, yo no tenía un lugar adecuado en mi lugar. Después adecué una parte de mi casa, pero realmente, en mi opinión, todavía no era completamente profesional. Así que un año más tarde decidí acondicionar un área solamente para el salón de clases. Y de hecho me decían que era muy exagerado, que por qué invertía tanto tiempo. Hasta yo misma, yo le puse el piso, lo decoré y todo. Y yo tenía la certeza, según lo que yo había aprendido antes en cuanto a negocios y carta de presentación, que era muy importante la imagen que tú proyectabas a través de todo tu entorno. Entonces yo le aposté y la verdad tuvo muy buen resultado. Se profesionalizó el servicio que yo ofrecía. Ahora, en cuanto a esa profesionalización, yo invertí en estos siguientes 4 aspectos. Uno es el tiempo de generar una identidad corporativa, o sea, mi logotipo, la página web, Google Maps, crear, por ejemplo, todas las políticas de reembolso y de como para reagendar las clases, todo eso, darle como un formato, me sirvió muchísimo. Los alumnos lo sentían como con otro nivel de calidad. También tuve que invertir en muchísimo material didáctico porque al principio yo lo hacía, o sea, yo así de plano recortaba así de revistas y hacía así como mis flashcards. Y sí, bueno, pues sí funcionan, por supuesto, pero sí hay mucha diferencia cuando tienes todo tu material con muy buena calidad, pues sí se ve la diferencia, a los alumnos les encanta y se utiliza mucho. Tener no solamente la computadora con la que yo imparto clases online, sino también tener un dispositivo para mostrar videos, hacer algunos ejercicios interactivos, etcétera. Y finalmente, pues ahí en la imagen de la derecha es el pequeño salón que yo implementé para mis clases. Ese antiguamente era mi taller de carpintería, que es así súper chiquitito, mide 3 metros por 2,5. Es tremendamente chiquito. Como ven, solamente cabe una mesa y 2 personas, no más. Ok, ahora, ¿quiénes son las personas a las que yo he atendido en todo este tiempo? Y cómo las he, ¿cómo decir? ¿Qué análisis a partir de eso yo he podido realizar?
al principio yo creí, y también comento que no es bueno estar creyendo ni suponiendo en este tipo de cosas, sino realmente hacer un análisis de mercado de quiénes van a ser tus alumnos. Yo creí que iban a ser solamente retirados, porque en Puerto Vallarta hay mucho turismo de gente retirada. Y sí, sí fue lo que pasó, pero cuando yo me abrí más, o sea, cuando la página se posicionó, llegó gente que utilizaba más la tecnología. Entonces me llegó gente más joven. Yo tenía como dos polos, gente de unos alrededor de 65, casi 70 años, y jóvenes de entre 25, 30, alrededor de los 30 años, un poquito menos. Ana, entender quiénes son tus clientes ayuda muchísimo a definir cómo tú te vas a presentar, o sea, cómo te vas a publicitar y también cómo vas a desarrollar las clases. Un momentito. Esto es lo que dice aquí, perfil del alumno, si para los que están en la carrera de idiomas, son cosas que normalmente nosotros procesamos como, sí, pues sí saber qué edad tienen, qué es lo que están buscando con las clases de español, cuál es su nivel académico, porque eso sí es bien importante. No es lo mismo que te llegue alguien que ha estudiado en la universidad a que te llegue una persona que, por ejemplo, se ha dedicado a oficios manuales como, no sé, conductor de camiones o carpintero, etcétera, porque los procesos de adquisición de conocimientos son súper diferentes y eso hay que tenerlo en cuenta. Otra característica y que es fácil advertir desde que llegan, bueno, cuánto tiempo ellos piensan que le van a dedicar o le quieren dedicar, vamos, dicho de otra manera, cuántas horas clase vas a tener con ellos. Y los intereses son fundamentales tener una perspectiva del alumno desde el principio, porque por lo menos como yo lo hago, es que personalizo las clases. Entonces, si hay gente que le encanta la cocina, bueno, pues me dedico más a todo, darle la vuelta a la clase y hablamos de comida y restaurantes, etcétera. Hay gente que tengo, por ejemplo, una alumna que es canadiense, es juez allá, ella ya es nivel avanzado, entonces lo que hacemos son debates o simulamos juicios en español, le gusta mucho hacer eso. Tengo una alumna que también ya es avanzada y lo que le encanta a ella es pues simplemente hablar y adquirir vocabulario. Entonces a ella su rollo es hablar de sus amistades, entonces tengo que buscar la manera de siempre mantener la atención a través de los intereses. Ahora, en un segundo aspecto en cuanto a los alumnos, y que eso sí resultaría o me resultó mucho más sorpresivo y que esto sí no fue parte de lo aprendido en la carrera, es todas las variables que intervienen en el desarrollo de una clase y que son completamente inadvertidas. Es posible que una clase impartida en un grupo, en un centro de idiomas, en una universidad, sea más previsible que las clases particulares. Las clases particulares tienen el componente de la espontaneidad todo el tiempo. O sea, es bien difícil planear. Puedes plantearte algún tipo de objetivos, pero yo al principio yo quería planear A, B, C, D, así como receta, y no hay recetas con esto. Tienes que estar súper abierto, muy flexible, estar atento a cada uno de como de las señales que el alumno te está dando, incluso si está bostezando, bueno, si está entusiasmado, etcétera. Todos esos detalles hay que procesarlos y ver cómo va a funcionar. En el color azul yo lo que puse es un proceso de clase, como normalmente es más fácil hacerlo. O sea, llega el alumno, te muestra lo que hizo antes, lo que él trabajó, y tú le planteas un problema o una tarea comunicativa. Yo trabajo, por ejemplo, por tareas, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que hacen los alumnos es, o bueno, los guío a que ellos solitos descubran la gramática, la nueva palabra, no sé, nuevo prefijo, etcétera. Y ellos se sorprenden, lo asimilan y después concluimos con una aplicación del idioma, especialmente con temas de su interés. Pero resulta que eso no siempre es así.
Eso más o menos se da en el 50% de las veces. ¿Qué es lo que interviene para que esto no se dé así? Bueno, una de las cosas es el nivel de habilidad que cada uno de los alumnos tienen. Porque uno está asumiendo que si están en nivel A2, vamos a suponer, pues que tienen las competencias de ese nivel. Pero no, hay alumnos que tienen, vamos a poner, un nivel de escritura B1 y una comprensión auditiva a veces de un nivel inferior, vamos a pensar, a uno. O sea, hay una distancia, una disparidad entre niveles por competencia. Y eso es bien complicado de lidiar, porque puede presentarse que el alumno se frustre porque es, bueno, ¿por qué estamos abordando este tema si yo siento que ya lo puedo desarrollar a nivel gramatical, pero realmente no lo pueden producir, no pueden producir la información? Eso puede causar, la verdad, mucha frustración a algunos alumnos. Entonces, bueno, eso es un factor a tomar en cuenta. Otro factor bien complicado de manejar es, bueno, yo lo puse aquí como antecedentes con el idioma. Me refiero a si el alumno ya estuvo expuesto al idioma, ¿cómo estuvo expuesto? Hay gente que tuvo un aprendizaje a través de cursos, pero ¿cuál curso? O sea, asistir a una escuela o ellos en alguna aplicación empezaron a estudiar. ¿Cómo se dio ese aprendizaje? Hay gente que a lo mejor por un novio, una familia, no sé, tuvieron la exposición al idioma, aprendieron algunas cosas de manera natural, sin ninguna estructura, y traen fosilizaciones, traen huecos bien fuertes, o sea, a veces te pueden desarrollar toda una oración, pero no pueden distinguir entre algo tan básico como el verbo ser y estar, vamos a pensar. Entonces, eso también es bien difícil de corregir, tiene que hacerse poco a poco. Otra de las cosas sorpresivas es que hay alumnos que llegan que tú crees que hay que falta pulir algún aspecto de la habilidad comunicativa, y con el tiempo, porque, bueno, desafortunadamente, pues yo no tengo una preparación pedagógica de los problemas, de trastornos de aprendizaje, pero con el tiempo te das cuenta que no se trata de que no le eche ganas ni que tú no le estés explicando bien, sino que tiene un problema de aprendizaje. Entonces yo, por ejemplo, ya tengo ya algunos identificados. Tengo una persona que tiene déficit de atención. Después me di cuenta de un señor que tenía problemas de procesamiento auditivo. En fin, te pueden llegar ese tipo de situaciones y si no los identificas pronto, ambas partes se pueden frustrar porque no sabes qué está pasando, por qué no se está avanzando. El alumno también se siente pues casi que inconforme porque no ve un resultado, pero pues no es un problema del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino puede deberse a una situación cognitiva. Otro de los factores es que, bueno, ¿cuántas horas de clase son versus lo que la estudiante le dedica? Y esto puede crear un abismo enorme entre la expectativa y la realidad, porque hay alumnos que te dicen, sí, no, a mí me encanta estudiar español y yo le voy a echar muchas ganas y me fascina y todo. Y la realidad es que llegan a cada clase a aprender en ese momento. No hay exposición al idioma durante la semana que no se vieron o los días que no se vieron. No hay ningún tipo de estudios, no vio ningún video, no escuchó nada. Y entonces el aprendizaje pues suele ser muy, muy lento. Hay que trabajar acorde al ritmo del alumno, pero teniendo en cuenta que eso va a modificar las expectativas tanto para el maestro como para el alumno. Entonces, entonces en color azul más o menos es un desarrollo de clase, no normal, sino el esperado o el que uno cree que se va a aplicar así. Pero, por ejemplo, en color amarillo es una forma de desarrollar la clase con los alumnos que tienen más problemas para adquirir el idioma. O sea, ¿qué hacemos? Ellos llegan con el esfuerzo que hayan hecho en casa, o sea, con su tarea, lo ajustamos, lo verificamos y nos vamos directamente al idioma.
O sea, es decir, empiezas a mostrarle ya cosas y ellos lo empiezan a aplicar. No están entendiendo realmente qué es lo que pasa con el idioma y solo no se escribe nada con ellos. Se utilizan muchas cosas físicas y al final hay ejercicios escritos y ya les resulta más fácil. Ese tipo de alumnos no los puedes meter directamente a un libro o al pizarrón porque vamos, los sobrepasa la situación. Entonces, también es difícil identificar este tipo de situaciones. A veces, cuando me he tardado, a veces pues se pierde el alumno y cuando lo identifico a tiempo, a veces tengo también que cambiar el libro con el que trabajamos. En el color verde es una situación para alumnos muy avanzados. Ya no aplica a una clase convencional con ellos, porque lo que quieren es ya hacer uso completo del idioma. Entonces lo que hago es crear detonadores. Por ejemplo, presentar una lectura, un video, un audio, provocar alguna discusión y empezar a aplicar y poco a poco darle como algunas gotitas dentro de esa aplicación de nuevo vocabulario, nuevas frases, algún detalle gramatical que haya que aplicar. Aquí lo que estoy mostrando son los métodos de enseñanza que yo utilizo, vamos, los libros que utilizo. Estos pertenecen a una editorial española que se llama Editorial Difusión, que cuenta con su plataforma digital que se llama Campus Difusión. Tienen excelente calidad a mi criterio. Tienen mucha oferta de métodos, algunos son para enseñanza individual, pero la mayoría son para grupo. Y yo inicié con otro método que ya ni siquiera está aquí, hasta que encontré esta nueva edición, es la más reciente que se llama Nos Vemos Hoy 1, que es muy buena, que me encantaría siempre utilizarla con todos los alumnos, pero lo cierto es que no todos están listos para el uso de este tipo de libros. Entonces a la izquierda es una opción son libros que se utilizan para adolescentes, mucho más visuales, sintéticos, muy simples en su contenido y me funciona bien con los alumnos. Puede ser que de edad avanzada, que tienen problemas de aprendizaje, que nada más tienen una clase por semana y no le dedican mucho tiempo. Me funciona bien ese libro, por ejemplo. A la derecha están los libros de Bitácora 3 y 4. Son libros enfocados muy a la gramática, de mucho detalle, y es perfecto para los alumnos que les fascina hacer tareas, les encanta leer, les encanta el detalle, preguntan hasta lo último de lingüística, entonces con ellos funciona muy bien ese tipo de libros. Y por último, al último que dice de C1, es un libro para nivel avanzado. En este nivel, por ejemplo, yo no he encontrado libros muy buenos, es una opción, funciona, pero no he encontrado en el mercado de las editoriales alguno que realmente valga la pena, ¿no? Como para que yo les haga la recomendación. Y por último, para concluir esta presentación, me gustaría darles como una pequeña reseña de lo que yo creo que hasta el momento ha sido positivo y no tanto, o sea, un poco, no negativo, pero a lo mejor un poco desventajoso o que hay que modificar o poner atención. En lo positivo es que yo creo que ya encontré yo mi lugar en el campo laboral, me estoy desenvolviendo muy bien y eso se ve reflejado en mi día a día. Tengo la ventaja pues escucha un poco extraño, pero pues de escoger a mis clientes. O sea, yo llegué a un punto en que al principio pues era el cliente que me llamaba y pues a todos los recibía. Ahora me doy el lujo de decir, bueno, pues si eres un turista que viene por una semana con altísimas expectativas, que quiere aprender un nivel en una semana, pues no es el tipo de estudiante que estoy buscando, porque es un estudiante pues, que presiona muchísimo al maestro y no logra nada. En una semana no va a haber ningún cambio, ¿no? Otra ventaja de mi situación actual es que yo trabajo desde mi casa y eso es muy bueno.
tan agradable es en este aspecto que incluso mis alumnos conocen a mi perrita, todos la saludan, mis alumnos, bueno, aquí es un puerto, es una playa, llegan, se quitan las chanclas, es súper padre, hay muy buena dinámica y eso es pues es un privilegio, la verdad, tener esa situación. Se han estabilizado más las cosas a nivel económico y creo que puedo seguir creciendo en cuanto a la oferta de mis servicios. Yo lo que pienso hacer en el futuro no es algo que haya concretado todavía, pero tengo en mente posiblemente complementar con traducciones o con corrección de estilo, por ejemplo, me gustaría hacer eso. Y esto viene al caso porque uno de los aspectos desventajosos que yo no advertí en su momento, pues es que es muy desgastante dar clases particulares. Uno a uno se convierte en una relación prácticamente personal. Vives un poco las situaciones de los alumnos, te sabes el que se está divorciando, el que está enfermo, el que anda deprimido, o sea, todo casi a veces parece terapia, o sea, de repente hablan muchísimo de sus vidas personales y eso se vuelve desgastante porque vas como absorbiendo esa energía. Entonces, pues es una situación que me gustaría encontrarle una forma de canalizarla de otra manera. Y eso está vinculado con este segundo aspecto que voy a mencionar, que hay un punto en que no puedes, bueno, no es un negocio donde, bueno, si tengo más clientes, vendo más el producto. Aquí como es un servicio, pues está la limitante de que, pues si tú no estás disponible o te enfermas, pues no tienes manera de seguir creciendo porque tú eres el negocio en sí. Y eso sí se convierte pues en una desventaja en algún punto. Que también esto vas dependiendo del, de los planes de los alumnos. Cuándo cancelan, cuándo se van de viaje, eso también resulta un poco complicado. Pero en el balance, les puedo comentar que me parece una situación afortunada y me siento agradecida con el trabajo actual que tengo. La verdad, lo siento que sí ha sido exitoso el proyecto que desarrollé. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Liz, por tu excelente presentación. Debo compartirles que Liz está a punto de titularse, así que desde ahora te felicitamos y también te expresamos que tu experiencia nos enorgullece y nos inspira. Muchas gracias por tu presentación, Liz. Tenemos unos minutitos para algunas preguntas. Ya ha habido algunos comentarios en el chat, pero si quieren hacer otro comentario directamente a Liz o alguna pregunta, adelante, levanten su mano para darles la palabra. Maribel, adelante. Gracias, ¿qué tal? Buena tarde. Yo tengo una duda, Liz. En tu experiencia que has tenido, ¿solamente han sido clases en vivo o has tenido alguna experiencia vía online? Te lo pregunto porque en mi caso vivo en un lugar en el que no hay turistas y iba a ser complicado tener clientes o alumnos que sean directos. No sé si tú tengas esa parte de experiencia, me gustaría que nos compartieras. Gracias. Yo tengo los dos sistemas, o sea, tengo alumnos a los que les doy clases en línea y tengo los alumnos que vienen aquí al salón, pero no sabría cómo contestar, o sea, no sé cómo yo le haría si yo no vivía en Puerto Vallarta, porque la mayoría de los alumnos que, aunque les doy en línea, ellos en algún momento me conocieron aquí y cuando se regresaban a sus casas, porque a veces vienen por meses, continuamos la relación de maestro-alumno. Así que no sé si yo vivía en alguna ciudad que no fuera turística, ¿cómo le haría? Lo he pensado a veces, entonces no sé si sería construir una página web y buscar una forma de enlazarte con algún medio donde los extranjeros, o sea, vamos, donde fuera visible la página en un medio donde los extranjeros pudieran tener acceso, a lo mejor vincularse a través de otro sistema, no sé cómo, vamos a pensar un restaurante, un hotel o algo así, donde ellos pudieran estar en como un listado o algo así, pero no sé cómo se le haría en otro lado, no lo sé.
Ok, no, te agradezco mucho. No sé. No te preocupes, te agradezco. Tu experiencia ha sido, la verdad, muy buena, te lo agradezco mucho. Me Ah, ha parecido todo lo que has expuesto muy interesante. Gracias. ok, gracias, hasta luego. Ari, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Primero que todo, la presentación y la forma en que compartes tu experiencia me ha dejado fascinada, es muy motivante. Ok. Este, respecto a la pregunta que acaba de hacer la compañera, yo apenas, bueno, sigo en la carrera y apenas decidí comenzar a tener como experiencia, ¿no? Y me hice un perfil en Superprof. Afortunadamente sí he tenido algunos alumnos extranjeros y hasta ahora todo ha marchado bien. Hasta ahora todos han sido adultos y pues están interesados en la variante mexicana del español. Yo trabajo con el libro Dicho y Hecho, que es del Centro de Enseñanza para Extranjeros. A mí me parece muy bueno, pero me gustaría encontrar otros métodos para adolescentes en caso de que me llegue a contactar a alguno, tener como un material ya base para trabajar. No digo que sea el único con el que vaya a trabajar, pero para irme iniciando en eso. La cuestión es, hay muchísimos libros de editoriales, pero son españolas. Entonces, por lo general, la variante que se trabaja es la peninsular. Y hay alumnos a los que no les, o sea, no les gusta la variante peninsular, quieren aprender la variante mexicana. Entonces, no sé si tú conozcas algún libro, algún método para adolescentes que trabaje precisamente con la variante mexicana, o si las editoriales tienen sus versiones, digamos, latinas. Si no es así, lo ideal sería mejor crear uno el propio material didáctico. Ah, mira, no conozco ningún método de enseñanza para adolescentes con variante mexicana específicamente. Yo lo que hice, porque de verdad busqué muchísimo tiempo, o sea, sí me sumergí buscando métodos y todo. Cuando yo di con estos libros, o sea, yo compré la membresía digital en la plataforma y yo pude explorar todos, yo me la pasaba viendo y viendo todos los métodos. Y la verdad es que tienen muy, muy buena calidad, la verdad, desde los audios, los videos que tienen, actividades extras, glosarios, transcripciones, tiene muchísimo material. Está como muy bien, es muy buena inversión. Y yo lo que hago simplemente con los alumnos les explico, mira, el español es un idioma que ha crecido mucho, que se inició en España, que trasladamos palabras de España a Latinoamérica y que incluso en México, por no ir muy lejos, no Latinoamérica, sino en México, tenemos muchas variantes. De México aquí a Jalisco, yo les podría decir que tenemos palabras bien diferentes. Y simplemente yo les he metido la semilla a mis alumnos de mente abierta. Cuando yo utilizo estos métodos, yo les digo, esa palabra es de España, vamos a tacharla y le ponemos la de México, así ya tiene las dos. Pues muy bien. Y si cuando aparece voice tenéis no sé qué, ellos ya saben, le tachan y le ponen ustedes. Yo así lo he manejado, me funciona muy bien, están muy abiertos y por ejemplo los métodos de nos vemos hoy eh, tienen textos locutados de España, México, Argentina y no me acuerdo qué otro. Son 3, 4 diferentes acentos para cada uno de los audios. Entonces, como yo esos los manejo, me funcionan súper bien y tengo una alumna que se acaba de ir a Argentina. Le dije, pues vamos a cambiar con acento argentino. Maravilloso, para que yo pueda abrir más, pues excelente. Y pues voy variando. Son algunos audios, ellos se acostumbran a abrir el oído así. Y lo que yo hago es que extra, según sus intereses, yo les busco videos especialmente con sus intereses en cosas de español, o sea, de la variante mexicana, y es una manera de que ellos copien el acento. Hasta el momento no me ha representado ningún problema. Sobre el método de español de adolescentes, yo el que te recomiendo se llama Reporteros Internacionales y vienen también con audios, acento argentino, español por supuesto, y mexicano. Vienen con los tres. Todos esos están en Campus Difusión, ¿verdad? Sí, la verdad está muy bien. Sí. Ok, ¿es más conveniente adquirir la membresía en Campus Difusión o en Edelsa?
No, yo también exploré esa y no, yo me quedo con campus difusión, está súper bien. Ok, muchísimas gracias. Ok. Liz, adelante. Hola, buenas tardes. Pues primeramente mencionar respecto a lo que dicen de los libros, creo que es un reto al que nos enfrentamos ahora que se está popularizando el tema de dar clases a extranjeros en español. Creo que es un reto al que nos enfrentamos en la parte de Latinoamérica, de no tener material suficiente con ese vocabulario. Pero creo que también es un área de oportunidad para nosotros. Alguien comentó por ahorita en el chat, quiero hacer libros sobre eso. Y creo que es un área interesante, le gustaría como la redacción. Es un área interesante o un área de oportunidad interesante de trabajo, ¿no? Lo he pensado también, pero digo, tal vez a futuro. Mi pregunta es, mencionaste que habías invertido en material didáctico y por ahí vi ahí como unas tarjetitas y demás. ¿Dónde los pudiera conseguir? ¿Qué lugares nos recomiendas? Muchas las he comprado en Amazon. Eh, Ay, pero no me acuerdo de las marcas en este momento, pero hay unas, bueno, es más, permítame, voy por ellas, porque las tengo aquí juntas y les digo el nombre para que tengan. Gracias, gracias. Sí son caras algunas, pero sí vale la pena, la verdad. Miren, hay unas que, estas son, se fabrican en Australia, están hechas para personas con autismo y están fabulosas por el tamaño y la calidad. El nombre se llama Picture My Picture. Te lo voy a escribir aquí. Ok, esa es una. Esta otra, esta es de verbos. No le saco como tanto provecho como las que son de imágenes, son las mejores, pero esta la encuentran en Amazon. Hay varios con esta. Y esta que les voy a presentar, creo que ha sido la que más me ha gustado, que se llama, esta es de una editorial mexicana. Y está en Amazon, ay, perdón, está en Amazon y también directamente es su página, esta es GEU, así lo buscan, y tienen más material. Y esto, otra vez, estas tarjetas que son para, pues no me lo van a creer, pero hay mucho material para personas autistas que a mí me ha funcionado. Son estas las tarjetas que vienen adentro. También algunos materiales didácticos como mapas de México, como donde viene lo de las verduras, las frutas, todo eso, pues sirve bien para principiantes, pero no como las tarjetas, porque te puedes inventar 1001 ejercicios con las tarjetas. Cualquier cosa te inventas con eso. Claro, ok. Muchas gracias. Ya las anoté. Gracias. Okay. Y también les puedo comentar que así como está el libro de Nos Vemos Uno, hay otro que también les puedo recomendar, que es como para jóvenes en la edad universitaria, solo enfoque latinoamericano, en la misma editorial, que se llama Campus Sur. Y todo viene enfocado a Latinoamérica, no viene nada de España. Por si alguien está como reticente a lo del español, pues, bueno, de España peninsular, pues eso puede hacer. Y tenemos una última pregunta, ya que como vimos, Liz está muy ocupada y ya tiene que irse a clase. Así que, Eduardo, adelante. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la ponencia. La verdad es que desde lo particular, yo no estudio enseñanza de idiomas, ahorita estoy en relaciones internacionales, pero la verdad yo sí tengo como una meta bien clara que me gustaría, es justamente esa, la de dar enseñanza de algún idioma. La verdad todavía no sé ciencia cierta, ¿no? ¿Cuál será? Pero me llena de mucha inspiración, la verdad, saber que existen justamente personas que se superan, ¿no? Y que a pesar de todo, pues buscan la forma, ¿no? De, pues, incursionar justamente en este mercado laboral, ¿no? Que es tan competitivo y que en ocasiones parece que no hay una salida, ¿no? De lleno.
Bueno, a mí me gustaría, no sé si exista la posibilidad, de que tal vez nos compartiera incluso su página, porque a mí sí me gustaría checar su página web. Ah, sí, sí. A ver, lo voy a escribir aquí. Ahí está. omeki.com.mx. Ok, gracias. Sí, de nada.